Yo soy Mariana Gaviria, soy neuróloga. Muchísimas gracias por la invitación a este curso tan espectacular y espero darles una visión en estos cortos 30 minutos de cómo enfrentarnos a un paciente con alteración del estado de conciencia. A todos en neurología nos han enseñado a hacer un examen neurológico súper detallado, una anamnesis muy detallada, pero cuando llega el paciente en coma o con alteración del estado de conciencia, tenemos que cambiar un poco ese chip porque el examen neurológico va a ser un poco diferente. Aquí es cuando digo que tenemos que volvernos unos verdaderos detectives para poder enfocarnos al paciente con alteración del estado de conciencia. En estos minutos vamos a hablar de las estructuras que mantienen la conciencia y con esto poder entender por qué un paciente puede perder la conciencia. Vamos a hablar de las causas más frecuentes de alteración del estado de conciencia, rápidamente algo de epidemiología, cómo evaluamos a este paciente y vamos a finalizar con unos casos clínicos. Entonces, la conciencia normal, ¿qué es? Es como espero que estén todos conectados en este curso, un paciente alerta con un estado de la conciencia despierto, que tenga una adecuada interacción con el medio y que además tenga un adecuado contenido de la conciencia, es decir, que tenga calidad, coherencia del pensamiento y también de su comportamiento. Cuando un paciente tiene alteración del estado de conciencia, entonces su estado de alertamiento puede estar comprometido, puede tener desde somnolencia hasta el estado más profundo que es el coma, o puede tener solamente una alteración en el contenido de la conciencia y tener, por ejemplo, solamente confusión. Entonces, ¿cómo funciona nuestra conciencia y cómo nosotros estamos con un adecuado estado de conciencia? Necesitamos, yo lo llamaría, dos estructuras o más bien dos sistemas en todo nuestro sistema nervioso central y uno es el sistema ascendente reticular y este sistema ascendente reticular va a ser el que nos permite estar despiertos, en estar activos todo el tiempo. Y este sistema va a ser una colección de núcleos que van a estar ubicados en el puente y en el tegmento del mesencéfalo y van a comunicarse con otras estructuras del diencéfalo, sobre todo el tálamo. Y luego de que llega hacia el tálamo, vamos a tener otra comunicación hacia los hemisferios cerebrales para poder tener un adecuado contenido del estado de la conciencia. Mire que son redes, no hay una sola estructura, son muchas estructuras y hay unos neurotransmisores que participan en el nivel de alertamiento, como lo son la serotonina, la noradrenalina y la histamina. Entonces, teniendo claro este concepto, si un paciente tiene una lesión en el tegmento del mesencéfalo o en el puente o en el tálamo, pues su sistema ascendente reticular va a estar afectado y por ende va a tener una alteración en su estado de conciencia. Pero si un paciente resulta que tiene una alteración parietal grande, pues su contenido de la conciencia va a verse afectado. No solamente lesiones estructurales en estos puntos específicos van a ocasionar una alteración de la conciencia, también una lesión distante, por ejemplo, a nivel frontal, que genere un aumento de la presión intracraneal, que comprima los ventrículos, que genere hidrocefalia, pues va a terminar afectando todas estas estructuras y por ende el paciente va a manifestarse con algún síndrome de alteración del estado de conciencia. A grandes rasgos, nosotros podemos dividirlo en lesiones estructurales del sistema nervioso central que comprometan directamente el puente, el diencéfalo o a nivel cortical bilateral o que se altere o que se interrumpan estas conexiones previamente mencionadas. Para mencionarles algunos ejemplos, una lesión ocupante de espacio por una metástasis, por ejemplo, de un cáncer pulmonar o por un tumor primario del sistema nervioso central, etiologías vasculares, infecciones del sistema nervioso central o un estado epiléptico no convulsivo pueden alterar toda esta red neuronal. Una disfunción neuronal difusa, por ejemplo, por alteraciones metabólicas como la glicemia, alteraciones electrolíticas, una hiperamonemia, una falla renal, una falla hepática, alteraciones en la tiroides, pueden hacer que todas esas redes que les mostré no funcionen de una forma adecuada y por ende el paciente tenga alteración del estado de conciencia. Y el otro grupo grande son los tóxicos, entonces agentes hipnóticos, opioides, intoxicación por monóxido de carbono, el uso de antiepilépticos, por ejemplo, el valproico, cuando los pacientes consumen mayores dosis pueden hacer una hiperamonemia y por ende una disfunción neuronal difusa y una alteración del estado de conciencia, un síndrome neuroléptico maligno, un síndrome serotoninérgico y ustedes si se ponen a mirar todas estas causas, ¿qué tienen en común? Que la gran mayoría son reversibles. Entonces, por eso es súper importante tratar de identificar la causa para poder manejarla
de una forma enfocada al paciente. Rápidamente recordemos los estados de conciencia. Alerta, como deberíamos estar todos ahorita conectados, hasta el coma. El paciente somnoliento es un paciente que ustedes van a examinarlo, tiene los ojos cerrados, ustedes le hacen un estímulo verbal, el paciente se despierta, tiene algo de confusión y si ustedes no lo están alertando constantemente, el paciente vuelve a entrar otra vez en somnolencia. El paciente que está estuporoso va a tener también los ojos cerrados, va a necesitar un estímulo mucho más vigoroso para despertarse y la comunicación o la interacción que tiene con el examinador va a ser supremamente pobre, puede incluso ni siquiera emitir nada de lenguaje, solamente sonidos. Y el paciente en coma, hay una definición que a mí me gusta mucho, que me parece muy bonita, y es: un paciente en coma es un paciente que tiene los ojos cerrados y usted ya ha descartado todas las causas de ptosis y además ese paciente no responde ni al llamado verbal ni a ningún tipo de estímulo y no tiene nada de conexión con el medio. Un paciente con alteración del estado de conciencia, por ejemplo, por una lesión vascular, puede iniciar con somnolencia, pero si se deteriora, puede pasar de una vez en coma, y un paciente en coma puede pasar a estupor, puede pasar a somnolencia o en los estadios más crónicos, un estado de mínima conciencia o un síndrome de alertamiento sin respuesta, que es el mismo estado vegetativo, que es mejor que lo llamemos de esta manera. Pero no me voy a enfocar en estos últimos dos alteraciones del estado de conciencia porque son unos estadios un poco más crónicos. ¿Y ustedes por qué tienen que saber cómo enfocar a un paciente con alteración del estado de conciencia? De 100 pacientes que les lleguen a ustedes a urgencias, del 3 al 5% va a tener alguna alteración del estado de conciencia. ¿Qué es lo más frecuente? Que sean trastornos metabólicos, pero también pueden existir lesiones supratentoriales, lesiones subtentoriales. Y miren esto, el último porcentaje, 2%, trastornos psiquiátricos. Y vamos a tratar de darles algunos tips para que ustedes sepan identificar cuándo una alteración del estado de conciencia es por algún trastorno psiquiátrico. Entonces, mi primer consejo es: no se alarmen. Cuando llegue un paciente con alteración del estado de conciencia, ustedes deben tener como unos pasos claros para poder enfocar a este paciente. Mi consejo es hacerlo de esta manera: estabilizarlo, hacer una historia clínica y luego nos vamos a examinar. Lo más importante, vuelvo y les repito, y lo primero que ustedes van a hacer es estabilizar a ese paciente con alteración del estado de conciencia. Van a evaluar su vía aérea, van a evaluar la oxigenación, la ventilación, la circulación. Si ese paciente tiene alteraciones en la temperatura, vamos a corregirlas y es muy fácil hacer una prueba de glicemia apenas ingresa el paciente con un glucómetro. Si tiene hipoglicemia, pues la podemos corregir de una forma inmediata. Entonces, lo primero es estabilizar a ese paciente. Luego vamos a hacer una historia clínica y aquí empezamos a hacer como un poco de detectives. ¿Qué vamos a averiguar en la historia clínica? Aquí nos toca pedirle el favor a los testigos o a los familiares o a las personas que estuvieron con el paciente, porque en este caso el paciente no nos va a dar una suficiente información. ¿Y qué le vamos a preguntar a esos testigos? Oiga, ¿hace cuánto este paciente perdió el conocimiento? ¿Fue hace 2 días? ¿Fue hace 3 días? ¿Fue súbito? ¿Lleva 1 mes, 2 meses? Porque eso nos va a dar algunas pistas de qué le puede estar pasando al paciente. Y siempre hacer énfasis en los antecedentes personales, farmacológicos o tóxicos, porque ahí puede estar la respuesta. Entonces, en la historia, en la evolución de los síntomas, si ese paciente presentó una alteración del estado de conciencia que fue súbita, de minutos a horas o de segundos a horas, ese paciente puede tener alguna etiología vascular, ya sea isquémica o sea hemorrágica, puede tener una crisis, una migraña basilar en la cual el paciente, además de la cefalea, tiene un síndrome confusional y puede tener algo de somnolencia o estupor. Evaluar si lo que le pasó al paciente fue que tuvo un trauma. La intoxicación se las dejo acá interrogada, porque la intoxicación puede ser hiperaguda o un poco más aguda. Y estos pacientes que tienen una alteración cardíaca pueden tener también una alteración en la perfusión cerebral que se presente de una manera hiperaguda. Aquí, para ejemplificarles lo que les estoy diciendo, esto es un paciente de 50 años que llega a urgencias en coma. Su esposa les dice: doctor, estábamos almorzando y este paciente hace una cefalea súbita, dice que es el peor dolor de cabeza de su vida y de forma inmediata cae al piso y no vuelve a responder. En este caso le toman una tomografía de cráneo, estamos viendo un corte axial y estamos viendo unas hiperdensidades en las cisuras que corresponde a una hemorragia subaracnoidea. Fue súbito, tiene una causa vascular. Acá tenemos otro caso de un paciente que también llega en coma al servicio de urgencias. Estamos viendo nuevamente 2 imágenes de tomografía. En esta primera estamos viendo el mesencéfalo y estamos viendo los lóbulos occipitales con una hipodensidad
y en la siguiente imagen del mismo paciente vemos que ambos tálamos están con unas hipodensidades. Esto puede sugerir, por ejemplo, un infarto o un ACV isquémico por daño en la arteria basilar. Alteración del estado de conciencia súbito, hacemos una tomografía y tiene una etiología vascular, pero esta vez isquémica. Causas de alteración del estado de conciencia más agudas, estos son horas, incluso días, entonces aquí debemos pensar en infecciones del sistema nervioso central o infecciones sistémicas, enfermedades inmunomediadas como enfermedades desmielinizantes, lesiones ocupantes de espacio, abscesos, tumores primarios o secundarios del sistema nervioso central, y las alteraciones metabólicas y tóxicas generalmente se presentan de manera aguda. Aquí tenemos otro ejemplo, una mujer de 40 años que llega a su institución porque hace 3 días ha tenido cambios en la personalidad y su esposo la ve con comportamientos diferentes que antes no tenía. Y luego de estos cambios en la personalidad hace estupor y finalmente termina en un coma. Es una evolución, miren que un poco más aguda. Hacemos una resonancia y en esta resonancia, en esta secuencia de T2, estamos viendo unas lesiones hiperintensas, córtico-subcorticales, redondas, que probablemente hacen parte de una enfermedad desmielinizante, de una encefalomielitis aguda diseminada, una etiología de evolución aguda. Luego de que nosotros evaluamos cuáles pudieron haber sido, digamos, la evolución del paciente, nos vamos a ir a examinarlo y vamos a hacerle un examen general y neurológico juicioso. Y yo les propongo tener en mente siempre estos 6 pasos. Signos vitales, determinar nivel de conciencia, ojos, y lo pongo en mayúscula, signos lateralizadores o focales, reflejos de tallo y la respuesta motora. Entonces, en los signos vitales, desde los signos vitales nosotros ya podemos estar sacando información. Vamos a ver cómo está la frecuencia cardíaca, si hay bradicardia, será que tiene un síndrome de hipertensión intracraneal, si hay taquicardia, pensar en alguna infección sistémica o del sistema nervioso central, o de pronto pensar que ese paciente pudo haber consumido algún tóxico. Si el paciente tiene hipotensión, nos debe hacer pensar que puede haber una sepsis. Si tiene hipertensión arterial, pensar en un síndrome de encefalopatía posterior reversible o en una hipertensión intracraneal, y más si además se acompaña de bradicardia. Si ese paciente tiene bradipnea, recuerden que los núcleos respiratorios van a estar ubicados entre el puente y el bulbo, por ende, ¿será que ese paciente tiene una lesión estructural en el tallo o también consumo de opioides? Y la taquipnea generalmente nos debe hacer sospechar alguna alteración metabólica. Siguiendo con los signos vitales, la fiebre pues nos hará sospechar la fiebre sepsis o un síndrome serotoninérgico o un neuroléptico maligno, la hipotermia, el uso de alcohol o barbitúricos, y evaluar si ese paciente tiene disnea o si tiene cianosis, pensando que de pronto su alteración del estado de conciencia sea más bien por una hipoperfusión secundaria a una alteración o pulmonar o cardíaca. Vamos a mirar la piel del paciente y vamos a buscar si tiene petequias, pensando por ejemplo en una infección por meningitis, por neisseria. Vamos a buscar si tiene signos de trauma y vamos a abrirle la boca al paciente y vamos a ver si tiene mordedura lateral de la lengua. ¿Y esto por qué? Porque si el paciente hizo una crisis, este puede ser el estigma que tenga y tal vez nosotros lo estamos viendo ya en un estado epiléptico no convulsivo, y eso es algo que se puede manejar. Vamos a mirar si la piel está seca, porque nos puede indicar si hay o no intoxicación, por ejemplo, por anticolinérgicos o barbitúricos. Y vamos a buscar punciones en piel, porque si el paciente tiene punciones en piel, pues podemos estar pensando que pudo haber consumido algún medicamento, por ejemplo, heroína, o si es consumidor de drogas, puede tener más riesgo de tener infección por VIH. Entonces, ¿será que tiene una neuroinfección o será que tiene una endocarditis? Entonces, miren cómo cuando vemos al paciente podemos ir pensando qué es lo que le pasa a mi paciente, por qué tiene alteración del estado de conciencia. Ya hicimos signos vitales, hicimos un examen general rápido, nos vamos a determinar el nivel de conciencia del paciente. Acá, ¿cómo lo vamos a terminar? Vamos a realizar un llamado verbal, un llamado táctil y vamos a observar y describir la respuesta. La recomendación que dan muchos neurólogos, semiólogos, es usted no se ponga a escribir si el paciente está en estupor, si está en coma, si está en confusión. No, describa lo que está viendo, porque para mí confusión puede ser una cosa, pero para el doctor Gómez confusión puede ser otra cosa. Entonces siempre hay que intentar objetivizar. ¿Cómo podemos objetivizar? Uno, describiendo lo que estamos viendo o utilizando escalas. ¿Y qué escalas podemos utilizar? La escala de Glasgow, que el doctor Mejía nos habló un poquito acerca de ella en la charla anterior, y la escala de Ford. Estas dos escalas lo que buscan es evaluar la respuesta motora,
la respuesta a los ojos y la respuesta verbal. El FOR es una escala un poco más detallada porque además de estos 3 elementos nos habla de reflejos de tallo y también nos habla del patrón respiratorio. Entonces, mi consejo es utilicemos alguna escala que permita objetivizar la alteración del estado de conciencia porque nos va a permitir seguirlo en el tiempo. No es lo mismo que yo llegue a ver hoy un paciente que tiene un Glasgow de 13 y que luego se deteriore a 10 y a 8, ese paciente algo le está pasando. Estas son las escalas, no me voy a detener en ellas. Luego vamos a mirar los ojos del paciente y esto tal vez es algo súper importante. Si el paciente tiene los ojos cerrados, vamos a abrirlos. Si el paciente tiene resistencia a la apertura ocular, quiere decir que ese paciente tiene preservación de la conciencia y estos son algunos tips para identificar algunos pacientes que pueden tener alteración del estado de conciencia de causa psiquiátrica. ¿Qué vamos a ver en los ojos? La posición, los movimientos oculares espontáneos, y vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Este es un paciente que ustedes están viendo en la tomografía de cráneo, una hipodensidad en todo el territorio de la arteria cerebral media y ven que ese paciente tiene una desviación conjugada de la mirada hacia el lado del ACV. Los pacientes que tienen lesiones ocupantes de espacio, lesiones vasculares, generalmente van a hacer una desviación forzada de la mirada hacia la lesión. Se dice que el paciente mira su infarto o mira la lesión. Pero puede pasar lo contrario, que ese paciente tiene una lesión, como ustedes están viendo acá, en el hemisferio del lado izquierdo y tiene una desviación conjugada de la mirada contralateral. Algunos pacientes pueden tener esto, pero siempre que veamos una desviación forzada de la mirada contralateral a la lesión, debemos descartar que ese paciente no esté haciendo un estado epiléptico no convulsivo. Entonces, ojo con la posición de los ojos. Este paciente tiene una desviación en el plano vertical, tiene un desalineamiento ocular y cuando ocurre esto hay una lesión en los núcleos vestibulares, entonces probablemente este paciente tiene una lesión estructural. Aquí voy a mostrar, acá están viendo un video de un paciente que se le abren los ojos y se ven unos movimientos rápidos oculares hacia la derecha y hacia la izquierda. Está conectado un electroencefalograma y se ve una actividad rápida occipital del lado izquierdo, lo cual muestra que ese paciente tiene que esta manifestación de los ojos, este nistagmus corresponde a una crisis. Entonces, este paciente que está en coma hace estos movimientos oculares anormales, que es un nistagmus, esto es un signo sutil de crisis y ya sabemos cuál es la causa del paciente por la cual está en coma. Voy a saltarme esto. Vamos a hablar acerca de los reflejos de tallo. Vamos a evaluar respuesta pupilar, reflejo corneal, los movimientos oculocefalógiros, el reflejo nauseoso y el reflejo de tos. Y cuando nosotros evaluamos estos reflejos de tallo, estamos evaluando toda la integridad del tallo, desde el mesencéfalo hasta el bulbo raquídeo. Vamos a mirar las pupilas. Si ese paciente tiene unas pupilas que están midriáticas de forma bilateral, podemos pensar en intoxicación, por ejemplo, por atropina o por anticolinérgicos. Y si esas pupilas, además de estar midriáticas, no están respondiendo al estímulo luminoso, o sea, no reactivas, pensar de pronto en lesiones compresivas o lesiones en el mesencéfalo que estén ocasionando esta lesión. La miosis extrema, como están viendo en la imagen de abajo, pensar en intoxicación por opiáceos. Ahora, las pupilas pequeñas, también como las están viendo acá, estas pupilas que se llaman las pupilas de pinpoint, se generan cuando hay lesiones hemorrágicas en el puente. Y si ese paciente solamente tiene una pupila midriática y no está reactiva, ¿será que ese paciente está haciendo una herniación uncal que le esté comprimiendo el tercer par craneal y por eso tenga coma? Entonces, miren que las pupilas nos van a empezar a dar mucha información de dónde pueda estar la lesión del paciente. Vamos a mirar reflejo corneal para evaluar la integridad del tallo. Se le pone con una gasa o con un copito en la cara nasal de la córnea al paciente y la respuesta estable es que el paciente cierre el ojo. Si el paciente no cierra el ojo, ojo, porque la comunicación del puente está afectada y de pronto ese paciente tiene una lesión estructural. Vamos a evaluar los oculocefalógiros, en los cuales hacemos unos movimientos cefálicos, como están viendo en las imágenes de abajo, y lo esperable si un paciente tiene un tallo íntegro es que haga una desviación de la mirada contralateral a donde se está haciendo el movimiento. Pacientes que tienen traumas, podemos hacer o utilizar unas pruebas calóricas, se puede utilizar agua fría, por ejemplo, y lo que va a suceder en un paciente que tiene su tallo íntegro es que al poner agua fría, el paciente hace una desviación tónica de la mirada hacia donde pusieron el agua fría. Si un paciente tiene un coma de causa psiquiátrica, además de hacer esta desviación tónica, va a empezar a hacer un nistagmus de la fase rápida. Es decir, cuando ustedes vean un nistagmus que se aleja del agua fría en un paciente con coma,
sospechen de que ese paciente puede tener una alteración a nivel psiquiátrico. También vamos a ver la respiración de los pacientes porque, como les decía, los núcleos de la respiración van a estar entre el puente y el bulbo, entonces evaluar si ese paciente tiene inspiraciones profundas con respiraciones luego apnéicas o si tiene una respiración que es completamente descoordinada, por ejemplo, la respiración atáxica, que nos localizaría la lesión en el bulbo raquídeo. Ahora vamos a evaluar la respuesta motora, vamos a evaluar los movimientos o las posturas espontáneas del paciente. Si el paciente no tiene ningún movimiento ni postura espontánea, vamos a hacer un estímulo verbal o un estímulo táctil y vamos a evaluar si esa respuesta motora es simétrica o si es asimétrica. Si es asimétrica, de entrada sabemos que ese paciente pueda tener una lesión estructural. Y también vamos a evaluar si ese paciente tiene posturas anormales, como por ejemplo mioclonías o clonías. Al hacer el estímulo nociceptivo, podemos encontrarnos con un paciente que tenga una postura de decorticación y una postura de descerebración. En la foto de arriba están viendo un paciente con una flexión de la muñeca y del codo y una hiperextensión de las extremidades inferiores. Eso corresponde a una postura de decorticación y generalmente nos ubica la lesión arriba de los núcleos rojos. Y una postura de descerebración donde el paciente tiene una hiperextensión de las extremidades superiores y nos ubica la lesión por debajo de los núcleos rojos. Vamos a ver que hay pacientes que tienen combinación de ambas posturas. Cuando hay combinación de ambas posturas, que primero hacen postura de corticación y luego de cerebración, va a ser más difícil localizar por semiología la lesión del paciente. Vamos a buscar si ese paciente tiene Babinski. Vamos a mirar cómo está la respuesta plantar. En la última foto están viendo una respuesta plantar extensora del paciente. ¿Qué otras cosas vamos a hacer? Vamos a solicitar algunos exámenes y nuestros exámenes no deben ser pedir de todo para el paciente, no, deben ser enfocados en lo que acabamos de ver en el examen neurológico y en lo que sospechemos que le pudo haber pasado al paciente. Hay unos exámenes que en general sí se les deberían hacer a todos los pacientes, que son exámenes para buscar alteraciones metabólicas. Entonces vamos a mirar cómo está la glicemia, electrolitos, función hepática, función renal, tiroides, hemograma. Si ese paciente está febril o sospechamos de una neuroinfección, pues dar manejo empírico y hacer un estudio de líquido cefalorraquídeo y ya luego les voy a mostrar un algoritmo. Entonces, este algoritmo yo se los propongo que lo utilicemos para evaluar el paciente con alteración del estado de conciencia. Cuando evaluamos un paciente en coma, podemos tener 3 escenarios. El primero es que nosotros veamos en el examen físico y en el examen general y neurológico que ese paciente no está focalizado, no tiene signos de tallo y pensamos que es poco probable que tenga una lesión estructural e identificamos una lesión metabólica, por ejemplo, una hipoglicemia, pues a ese paciente se le va a dar el manejo específico y sale, digamos, que del algoritmo. Ahora, si evaluamos al paciente y vimos que tiene signos de tallo, si tiene un desalineamiento en el plano vertical o tiene una hemiparesia o tiene una postura o mioclonías, por ejemplo, ¿será que tiene un daño estructural? En esos pacientes sí o sí, pues vamos a ir a hacer un TAC de cráneo. O podemos tener pacientes que no tienen focalización neurológica, pero que esos pacientes no les encontramos ninguna alteración metabólica. Esos pacientes también pueden ser candidatos a realizarles una tomografía de cráneo. Si en la tomografía de cráneo encontramos la causa, damos el manejo específico. Si la tomografía de cráneo no es diagnóstica, pero ese paciente tiene signos de tallo, por ejemplo, tiene coma, tiene hemiparesia y tiene una desviación conjugada, por ejemplo, de la mirada, de inmediato debemos hacer o una resonancia o una angiografía para descartar lesiones vasculares. Si ese paciente no tiene signos de tallo, debemos pensar en otras causas y evaluar si necesita una resonancia o será que si tiene alguna intoxicación por algún medicamento, será que necesita un estudio de líquido cefalorraquídeo, un electroencefalograma. Y voy a mostrarles para terminar algunos casos para que vean cómo se aplica el algoritmo. Paciente de 32 años, su esposa lo encontró en la cama sin respuesta. Cuando llega a urgencias, ese paciente tiene una respiración agónica, está en coma y necesita una intubación orotraqueal. Ven que el paciente tiene unas pupilas dilatadas de forma bilateral y no son reactivas. Tiene una respuesta plantar extensora izquierda y tiene ausencia del movimiento en el hemicuerpo derecho. Si nos devolvemos al algoritmo, ese paciente está focalizado. ¿Qué es lo que necesita de entrada? Una imagen. Este paciente efectivamente se le hizo una tomografía y se encontró una lesión extraaxial, un hematoma. Por lo tanto, este paciente fue llevado de inmediato a una hemicraniectomía derecha con evacuación del hematoma. Este paciente al egreso sale con recuperación de su estado de conciencia y con un déficit neurológico
menor. Entonces, esto es para que ustedes vean cómo si identificamos rápidamente la causa de la alteración del estado de conciencia, se puede corregir. Este es otro caso, 58 años, este paciente es médico y llega por visión doble, disartria y una hemiparesia de instauración súbita. Luego hace una alteración rápidamente del estado de conciencia y el paciente queda en coma. Ustedes lo encuentran con una anisocoria, no tiene reflejos corneales y tampoco tiene los reflejos oculocefalógiros. En el examen motor tiene una respuesta plantar extensora bilateral y no tiene ningún antecedente. Si nosotros seguimos nuestro algoritmo, pues pensamos que ese paciente tiene una lesión estructural porque está focalizado, que necesita un TAC de cráneo. El TAC de cráneo de este paciente sale completamente normal, pero ese paciente tenía signos de tallo, porque acuérdense que tenía una anisocoria, no tenía el reflejo corneal. Por lo tanto, este paciente se llevó a una angiografía donde se documentó una ausencia del flujo de la arteria basilar y ese paciente fue llevado a una trombectomía en donde se recuperó el flujo de esta arteria y al segundo día el paciente estaba despierto con una hemiparesia moderada y resolvió la causa por la cual el paciente estaba en coma. Voy a saltarme este caso por aras del tiempo y vamos a hacer las conclusiones. No se enreden. Lo primero que deben hacer cuando tengan un paciente con alteración del estado de conciencia es estabilizar. Luego pensar en causas reversibles, causas que nosotros podamos manejar de inmediato y cambiar el pronóstico del paciente. Y la evaluación siempre va a ser guiada por los hallazgos del examen neurológico y por lo que los familiares les estén diciendo. Y ojo con los diagnósticos diferenciales. Aquí hay un video, luego ya les digo a ustedes dónde lo pueden ver. Es un video que muestra un paciente con enclaustramiento y el enclaustramiento es el principal diagnóstico diferencial de los pacientes que están en coma. Aquí, tip, evalúen siempre los movimientos verticales porque un paciente que tiene enclaustramiento va a tener, el único movimiento que va a tener probablemente sean movimientos verticales y el resto de movimientos no los puede hacer. Entonces, que no se les vaya a confundir un paciente con enclaustramiento con coma. Muchísimas gracias.